Caray, no cabe duda, comentarista sin oportunidad y suerte no es comentarista. ¿Verdad, Gibran? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Pues muy bienvenido, Gibran Ramírez Reyes. Todos los lunes. Es que lunes que viene algo importante que platicar y compartir con la gente. ¿Qué lectura le estás dando a lo ocurrido hoy en la Corte desde este punto de vista? Mira, es una buena cosa para la República porque se da por sentado que los legisladores tienen por lo menos que leer lo que les mandan. Desde hace muchos años se simula en la Cámara de Diputados y la de Senadores. Adán Augusto López pensó que eso volvería a suceder sin ningún problema, pero no contó con las oposiciones y con la opinión pública que generaron un contexto de exigencia para que la Constitución se hiciera valer. En las democracias constitucionales hay ciertamente esos dos elementos, el democrático, que son las mayorías, y la Constitución, que es, digamos, las reglas que las mayorías del pasado nos han heredado. Y según nuestra Constitución, para cambiar esas reglas estructurales que conforman nuestra vida política, tenemos que tener mayorías más grandes que una simple mayoría del 50+1 o una mayoría relativa. Aquí son 2/3. Se necesitarían 2/3. Entonces no se pueden cambiar las reglas de la convivencia política, las reglas para distribuir el poder pacíficamente, es decir, lo que nos da la base de civilidad, con una mayoría que no sea constitucional. Y además se hizo sin respetar las formas mínimas en el poder legislativo, sin dictámenes, se hizo en una noche en fast track. ¿De urgente resolución? De urgente y obvia resolución. Y obvia resolución. Lo cual no podía ser más contrario al carácter de las normas que se están votando. Es decir, si esto se refiere a la manera en que se distribuye el poder, eso es lo que más debate debería de llevar, y por lo menos desde la reforma de 1977 así se había hecho, con foros en gobernación, con parlamento abierto en los últimos años. La reforma del 77, recuérdanos, es la que permite la entrada a nuevos partidos, la que le da el registro al Partido Comunista, crea la figura de registro condicionado y permite que se dé esta dinámica de apertura que termine en el pluralismo que tuvimos después. Desde entonces... Fue la reforma de Reyes Heroles. Fue la reforma de Reyes Heroles. En algún sentido Reyes Heroles había hecho otra ya antes, la del 63, aunque ahí estaba en la Cámara de Diputados, y ese impulso pluralista llegó hasta nuestros días. López Obrador se benefició de ese impulso porque participó en reformas como la de 2007, indirectamente. Todos sus reclamos se incorporaron. Era una buena costumbre de la República en México. Ahora todo eso se eliminó, y una noche, sin saber lo que estaban votando, todos los diputados y diputadas de Morena se fueron como borregos, como levantadedos, todo lo que criticaba la izquierda. Aquí el gran perdedor al interior del bloque gobernante es, sin duda alguna, Adán Augusto López. De ahí su reacción, porque él le dijo al presidente que esto se podía hacer así. Ignacio Mier, que lo hizo así también en la Cámara de Diputados. Es un perdedor. Es un perdedor. Es decir, en ese sentido sale perdiendo. Sale perdiendo Adán Augusto y Mier. Y Ricardo Monreal, que lo advirtió en su voto particular en el Senado, creo que queda como el más sensato de quienes componen el bloque gobernante en las cámaras legislativas. La Suprema Corte actuó bien. Arturo Saldívar mostró más pudor constitucional del que había mostrado en votaciones anteriores, y la retórica que quieren instalar las cúpulas partidistas de Morena, de que es el pueblo contra las instituciones, es insostenible. Porque es verdad que el presidente tiene una gran aprobación popular, que Morena tiene una mayoría en las cámaras legislativas, pero no es menos cierto que tanto el INE cuanto la Corte tienen aprobaciones similares o superiores a las del presidente de la República. En ese sentido, creo que la polarización que vemos en la opinión pública, en la opinión publicada, es más un asunto de las élites del país que del pueblo. El pueblo en ese sentido ha dado bastantes muestras de ser institucional y de estar viviendo esto como una normalidad de proyectos políticos y contrapesos constitucionales. 19 horas.
Se nos interrumpió aquí la computadora, pero queda muy claro todo lo que está pasando. ¿Qué prevés tú, qué pronosticas para, lo comentábamos con el abogado Burgó hace un momento, para la segunda parte del plan B? Porque también hay la premura. Tiene que resolverse en la Corte antes de junio, del 1 de junio, tiene que estar resuelta la segunda parte también, ya sea en un sentido positivo o un sentido negativo, pero tiene que estar resuelto. Le entren o no le entren al fondo, es decir, den por válido el proceso legislativo o no de la segunda parte, la mayor parte de los razonamientos que hicieron los ministros pues permite pensar que esta segunda parte va a tener el mismo destino, se va a caer por completo. Y no solamente eso, sino algo que había yo... Y regresaríamos a normar todo el proceso electoral con las leyes vigentes actualmente. Sí, hay ese conflicto de vigencia que te decía el abogado Burgoa, porque se está discutiendo sobre leyes que estarían ahora vigentes, en algunos casos de las cuales se han suspendido algunas de sus partes en ejecución. Pero sí estaríamos con el marco jurídico previo, es decir, el que le permitió a López Obrador llegar a la presidencia de la República. Y que establece el inicio del año electoral los primeros días de septiembre de este año. Así es. Para que tenga vigencia para el 2024, elección federal, 4 de junio. Sí, en ese sentido, para la Corte sí aplicaría el de urgente y obvia resolución. Digo, no es una figura que existe en la Suprema Corte, pero es evidente que tienen que resolver antes y así lo harán. Por eso empezaron ahora con esta primera parte del plan B. Pero no solamente es eso lo que anticipan los razonamientos de los ministros, sino que también el último fast track que nos recetaron los senadores de Morena, la noche oscura, la noche negra, eso que han llamado la noche negra, tiene también muchas probabilidades de echarse para atrás, aunque Ricardo Monreal, como siempre, cuidó mucho más las formas en el Senado. Creo que sería también en la Cámara de Diputados donde estarían las principales omisiones del proceso legislativo, pero bueno, eso ya lo veremos y si no, tendrán que entrar al fondo de los asuntos. Muchas gracias, Gibran. Como siempre, bienvenido los lunes. Vamos a ver el próximo lunes si hay materia, que sí la habrá seguramente para seguir comentando. Gracias a ti, querido Pepe, y a la audiencia. Siempre bienvenido. Gracias, Gibran Ramírez Reyes, especialista en estos temas de la ciencia política y de la enseñanza de las políticas sociales. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.